Presentar primero a nuestros invitados. Vamos a arrancar por la dama de la mesa. Graciela Pera es la mamá de Matías Díaz. Matías tenía 21 años cuando fue asesinado de un disparo por un delincuente reincidente que entró a robar en el local donde estaba trabajando durante el año 2004, en marzo del año 2004. Y por otra parte, Fernando Solesio es abogado penalista. Fernando nos visitó en varias oportunidades, trabajó en muchos casos de violencia vial. A ambos gracias por haber venido. A ustedes. Gracias a ti. Arranco preguntándote, Graciela, vos si te parece que después de... tal vez del caso de Matías mucho más, la gente empezó a estarle más encima a estos jueces que debiendo tener siempre el familiar, ¿no? A pesar de las modificaciones que hubo el año pasado respecto de esto en el Congreso, siempre son los familiares los que más trabajan para el seguimiento de aquellos que tienen que estar detenidos y de repente así como entraron por una puerta salen por la otra. ¿Te parece que hay más conciencia en la sociedad sobre este tema? Sí, hay más conciencia que en el año 2004, pero no significa que haya mejorado, que haya más conciencia. Claro. En el 2004 era todo muy difícil, los medios de comunicación trataban los temas, pero tampoco tanto. Y si bien, como vos decías recién, que uno puede ir viendo la causa mientras está en la etapa de instrucción, que sos particular damnificado en provincia. Por ejemplo, yo soy de provincia. Pero después el tema, justamente los jueces cuando lo largan, es en la etapa de ejecución de pena. Sí. Que es la etapa cuando queda la sentencia firme. Y ahí es donde el juez de ejecución, como dice la palabra, ejecuta o controla la pena de la persona que fue condenada. Y ahí, por ejemplo, se complica muchísimo para la víctima. Por ejemplo, ahora en Nación, que salió la nueva ley, supuestamente la víctima puede ser parte en la causa, sí, pero no lo puede ser en provincia. Claro. Y eso es gravísimo. El artículo 81 del Código Procesal de Provincia lo prohíbe. Y eso es gravísimo porque vos no te enterás si le van a dar una salida transitoria, sí, si le van a dar una condicional. No te permiten, no sos recibida por el juez. Ahora es tremendo que esto no se unifique, ¿no? Digo, que a nivel nacional no pueda haber una concordancia en esto, porque ¿de qué te sirve que determinadas cuestiones valgan en un territorio, pero cruzarse? Bueno, es una pelea vieja, es una historia vieja. Lo que sí ahora María Eugenia Vidal está intentando es ya presentó el proyecto a fin de año para limitar las excarcelaciones y adecuarlo más o menos a cómo se ejecuta en la nación, ¿no? La ley nacional. ¿Por qué? Porque esto de la ejecución de la pena que explicaba Graciela, ¿qué hace? En provincia, en la nación, pueden pedir, por ejemplo, salidas transitorias 6 meses antes de tener cumplida la condena. Pero ¿qué pasa en provincia? Lo pueden hacer 6 meses antes de tener 2/3 de la condena. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es muy polémico. Hay mucho cambio entre provincia y nación. En el caso, hay mucha en los diferencia. casos de temas viales, en tragedias viales o fatalidades, en realidad no fatalidades, accidentes, digo, para no cometer la palabra siniestros, porque serían son siniestros, porque los accidentes se pueden evitar. Claro, en este caso siniestros viales pasa todo el tiempo, Fernando, ¿o no? Sí, a ver, en el tema puntualmente de los homicidios culposos o de las lesiones culposas, son contados en realidad con los dedos de la mano cuando las condenas son de cumplimiento efectivo. En general, hay muchísimas condenas, pero todas en suspenso, por lo tanto no hay privaciones de la libertad para la persona imputada. Pero más allá del delito puntualmente de homicidio, lesiones culposas, en todos los delitos en general, fíjense que muchas veces lo que se habla es: tal persona cometió un delito y acababa de salir hacía una semana, 10 días, un mes, 6 meses, un año, de cumplir otra condena o estaba con la libertad condicional. Y yo creo que eso es uno de los puntos que realmente tenemos que atacar, porque eso nos está dando la idea de que el cumplimiento de las penas está fracasando. Claro. O sea, creo que estamos en un Estado de Derecho donde no es cuestión de apilar gente dentro de unidades y que si les dieron 10 años, cumplió los 10 años, le abren la puerta, señor, váyase, y nadie realiza un seguimiento sobre ese sujeto una vez que le abren el portón. Y tampoco se hace un seguimiento
profundo para resocializar a ese sujeto cuando está privado de su libertad cumpliendo una condena. Sí, bueno, obviamente esto es un tema de la readaptación de aquel que ingresa a un penal, no existe. No existe. Y muchas veces todavía es peor la forma en la que salen después. No sé si hay posibilidades reales y concretas de hacerle un seguimiento a cada uno de los que salen. Ojalá, si fuera después de que cumplen una condena real, pero el posibilidades problema es que no hay. cumplen. El tema es económico, porque para todo eso vos necesitas un patronato de liberados realmente con gente capacitada y con cierta cantidad de gente. Acá lo que hacen cuando a la gente se le da la libertad condicional, lo único que se le pide es una vez por mes andar a firmar. Sí. Eso es lo que hacen. Después, los otros 29 días, nadie sabe esa gente qué está haciendo. Y si no va a firmar, ¿alguien se entera? ¿Alguien controla? Sí, te podés enterar al otro mes, ¿sí? Cuando alguien chequea, che, Pirulo no vino, Sultalo no vino. O y cuando ahí ya llaman. cometió otro delito. O cuando ya cometió otro De hecho, delito. ha sucedido. Ha sucedido en muchas ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Pero- Soledad Barnia, con tantos casos. Exacto. Uno de los jueces más polémicos, Axel López. Ahora vamos a repasar el caso. ¿Querés que lo hagamos? Dale. Repasamos en plaquitas quiénes son los jueces que... más hay otros, pero estos son tal vez los que los nombres han resaltado más durante los últimos tiempos porque los casos de los reincidentes que ellos han decidido liberar terminaron con la vida de otros. Claro, el juez José Villafañe, por ejemplo, juez de ejecución penal de La Plata, había beneficiado con salidas transitorias a uno de los delincuentes que le terminó disparando a Abril Bogado, la nena de 12 años que fue asesinada en noviembre del año pasado, ¿no? Federico Merlini, juez de ejecución penal de Quilmes. En abril del año pasado, José Zurita había sido acribillado por 13 disparos. Cristian Flores fue uno de los asesinos y estaba libre por decisión de Merlini, que le había concedido salidas transitorias también. Alejandro David, juez de ejecución penal de San Isidro, en 2014 le dio la libertad anticipada a Luis el Gordo Valor. En 2017 benefició también a otros 95 presos, 44 tuvieron dictamen desfavorable, igual les dieron el beneficio. Juan Galarreta, de Mar del Plata, en 2016 había liberado a Rubén Galera, preso por causas de violación, uno de los delitos más graves. Al salir, violó y torturó a una chica en Miramar. Galarreta liberó a 67 presos, 42 de ellos tenían también informes en contra. Ahora, ¿qué pasa con un juez? Y me detengo acá. ¿Puedo? No me freno con lo de Galarreta y ahora vamos con Rossi. ¿Sí? Seguimos con Rossi. ¿Qué pasa con un juez como este que decide liberar antes de cumplir su condena a alguien que estaba cumpliendo condena por violación? Varias causas de violación. Y no es el único, Pero ¿y qué pasa con este juez? Digo, ¿es plausible de juicio político? ¿Lo hizo dentro del marco de la ley, con lo cual no se le realiza un juicio político? Sí, bueno, el caso que vamos a ver ahora, Carlos Rossi, también liberó a Wagner, tenía muchas denuncias, tenía condena por violación, condena, y estaba libre. Salió y mató a Micaela García. ¿Y qué pasó con Rossi? Rossi tiene varias denuncias, pero se fueron frenando. Sigue siendo juez. La corporación judicial también funciona. Eso es tremendo. Bueno, ¿no? lo que ella dice son corporativos, en general los jueces. Y hay otra cosa grave. Por ejemplo, el Alejandro David, que es juez penal de San Isidro, uno de los jueces, hay dos, García Mañón y Alejandro David. Alrededor de hace dos años liberó no sé a cuántas detenidas de Seiza por las condiciones en que estaba la prisión de Seiza, que tenían que vivir con sus hijitos ahí. Entonces, todos los tratados de derechos humanos dicen que no pueden vivir en esas condiciones. ¿Qué solución tiene el Estado? Las libera en vez de poner las cárceles en condiciones o construir más cárceles hasta que, bueno, el delito vaya mermando. En vez de trasladarla o en vez de trasladarla a su lugar en condiciones, que en no lugar de mejorar las condiciones, las liberó, liberó. las mandó a su casa, algunas con una pulserita, otras que no controlan, como acá decía el doctor, el patronato de liberado, la pulserita no sé ni quién la controla, y no tuvo mejor idea que liberarlas porque es un juez no garantista. Las garantías las queremos todos, Constitución. Es abolicionista de la escuela de Zaffaroni, que creo que ha sido uno de los grandes males para las víctimas. Otro juez que fue el que defendió inclusive a Axel López. Cuando enfrentaba el juicio político.